Ahora algunas cuestiones sobre rendimiento y compatibilidad. Aquí en algún momento he cambiado el orden de las diapositivas, entonces no sé si la versión que tenéis online es igual que la que os enseño yo, pero bueno, las diapositivas son las mismas, he cambiado el orden. Una cosa curiosa es el ahorro de energía. Claro, esto también es novedoso. Antes con redes Ethernet, pues la energía, no voy a decir que era gratis, pero estaba disponible toda la que necesitaba. Nadie se planteaba, o casi nadie se planteaba ahorro de energía en Ethernet. Aquí, como todo va a baterías, pues el ahorro de energías es fundamental. Y hay que buscar la manera de, cuando no se está utilizando la interfaz inalámbrica, no estar ahí continuamente escaneando los 13 canales o los no sé cuántos canales a 5 gigas, porque eso gasta, ¿vale? Entonces, normalmente las interfaces inalámbricas de los equipos, en la lista esa de opciones avanzadas, por ahí, o no sé por dónde, hay un sitio que dice activar o habilitar el ahorro de energía, ¿vale? Bueno, pues si habilitas el ahorro de energía, le das la posibilidad de literalmente echarse a dormir a la interfaz inalámbrica para ahorrar energía. Y entonces, ¿qué pasa si mientras estás durmiendo alguien te manda un paquete? Se supone que te debe de llegar, ¿no? Bueno, lo primero que haces es, cuando te vas a echar a dormir, avisas a tu AP, ¿vale? Partimos de la premisa de que no estamos en una red ad hoc, sino en una red con AP. Le dices, oye, que me voy a dormir un rato. Bueno, vale. Entonces el AP sabe que mientras tú estás durmiendo tiene que tener un buffer para reservar lo que llegue para ti, ¿eh? Pero el AP nunca se va a permitir el lujo de molestarte en tu siesta. Tú eres soberano de decidir cuándo te quieres despertar. Y entonces tú dices, pues me voy a despertar cada 20 segundos. ¿Vale? Bueno, pues aquí está esta señora y dice, me acabo de despertar. Cuando te despiertas, escuchas el siguiente beacon. Acordaos que esos beacon eran esos mensajes cada 100 milisegundos. No haces un escaneo activo, no sé si por no molestar al AP o por no gastar batería, te pones simplemente en modo escucha, ¿vale? Y cuando escuchas el siguiente beacon, bueno, vas a tardar normalmente una décima de segundo en escucharlo. En el beacon te va una cosa, ¿os acordáis que no iba en los mensajes de Probe Response? Que era el TIM, el Traffic Indication Map. El Traffic Indication Map es un mapa de bits donde el AP está diciendo a todas las estaciones que tiene asociadas de cuáles de ellas tiene alguna cosa en su buffer para entregarles. Entonces, él cuando asocia una estación le asigna un número, ¿vale? Tiene una tabla y los numera del 0 al 64, bueno, 63, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí en este ejemplo se supone que esta estación es la número 5 o número 4, si empezamos en el 0. Y justo el mapa el Traffic Indication Map le está diciendo a esta señora que tiene una trama para ella, ¿vale? Porque ya sabe que ella es la estación número 5 en su AP. Esto lo sabe. Y entonces cuando ve que en el team hay un bit puesto a 1 y es el suyo, entonces le dice, oye, mándame lo que tengas para mí. Y aquel se lo manda. Y entonces ella siempre le dice, vale, confirmado. Dice, y mándame lo siguiente que tienes para mí, porque fijaros que aquí le ha dicho more data igual a 1. Esto era un campo de la parte del campo control, ¿vale? Entonces en este bit more data le está diciendo, aquí tienes esto, pero hay más. Dice, vale, pues mándamelo. Ahí lo tienes, ya no hay más. Y instantes más tarde, pues ya el team sale todo ceros, porque ya le había entregado la trama que era para ella. Y bueno, cuando ella ya procesa lo que le ha llegado, dice, bueno, pues ahora me echo a dormir otro rato, ¿vale? Y así gasta menos batería. Entonces, esto os puede plantear la pregunta, ¿y qué pasa si en esos 20 segundos alguien le hace un ping a este ordenador? No va a contestar, porque nadie le puede despertar de su siesta, ¿vale? Pero eso está implícito en el ahorro de energía, porque si vamos a querer que alguien le pueda despertar de su siesta, no se va a poder dormir. O sea, vamos a ver, o lo uno o lo otro. O apagas la radio o no la apagas. Si la apagas no puedes oír la emisora. No hay un modo intermedio. Paquetes que le lleguen por el protocolo del PIN se quedarán almacenados en el AP y Sí. los enviará cuando se despierte. Pues probablemente, pero como el que está haciendo el ping ya habrá agotado el timeout, le habrá dicho no responde. Y ya como el programa ping no espera la respuesta, aunque la respuesta llegará, la va a ignorar, ¿vale? O sea que el ping fallará. O sea, pero esto es normal y forma parte de las reglas del juego del ahorro de energía.
Pero vamos a ver, seamos un poco realistas. En esta situación, esta señora lo último que quiere es que alguien le moleste haciendo un inadecuado ping cuando está durmiendo. ¿Vale? Tú estás durmiendo, oye, dime la hora que es. No, no, moléstame para algo que valga la pena. Y como normalmente lo que está conectado en red inalámbrica no son servidores, son clientes, los clientes toman la iniciativa. Cuando tú estás navegando, tú clicas de ratón y te llega tu respuesta, pero tú estás despierto porque estás esperando una respuesta. Cuando tú decides echarte a dormir, salvo que tengas un servicio activo, claro, lo que no tendría sentido es que esta señora en ese ordenador se haya puesto un servidor web, porque entonces ese servidor web va a ser un caos. Pero ¿quién se monta un servidor web en una estación inalámbrica? Bueno, y si se la monta, no debería de activar el ahorro de energía, ¿vale? Para evitar esos problemas. Entonces, normalmente el ahorro de energía va asociado a estaciones que son clientes, donde eso no es, el mayor problema es eso, que te hagan un ping y no contestes. Seguramente tampoco iba a contestar porque tendrá cortafuegos y mil zancadillas y trabas para los paquetes de ese tipo, que no contestará los pings, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la parte curiosa del ahorro de energía. Bueno, todo lo que tiene que ver con el rendimiento de 802.11, pues es muy fácil de resumir. Las velocidades reales, en el mejor de los casos, son la mitad de las velocidades nominales. O sea, cuando el Windows te dice, estás conectado a 150 megabits, si tienes mucha suerte y en ese momento haces un test de velocidad, tendrás 70, 80, ¿vale? Nunca más. ¿Por qué? Pues porque hay muchos motivos, hay mucho overhead, muchos paquetes de control, mucha parte de la trama que no es información útil, todo lo que es el protocolo SMACA, pues imaginaos lo que eso representa, y por supuesto todo esto acrecentado cuando hay muchos clientes simultáneos. Si estás tú solo con el AP, pues son las condiciones óptimas donde vas a conseguir el rendimiento más alto. Y encima, si mantienes la compatibilidad entre todas las variantes de 802.11, desde la primera de todas, de la Legacy. Cuanto más para atrás quieras ir en compatibilidad, menor rendimiento vas a tener, porque existen determinados mensajes de control que se tienen que enviar a la velocidad más baja posible ante la posibilidad de que haya un cliente de esa velocidad que esté conectado, ¿vale? Entonces, en este sentido, aquí tenéis resumidos los diferentes tipos de 802.11 y los años en que se aprobaron, y esto es lo que os comentaba antes, de que el OFDM, que es lo habitual hoy en día, pues existe desde la G en adelante y también la A, que aunque está antes que la B, pero tecnológicamente digamos que es posterior, es más avanzado. Entonces todo lo que es OFDM es lo que normalmente hoy en día se soporta y nosotros en nuestra red lo que no es OFDM lo tenemos desactivado. O sea, ya no te puedes conectar con una máquina 802.11 o una interfaz 802.11 de las primeras, ni siquiera con una 802.11b, ¿vale? Por motivos de compromiso de eficiencia con las nuevas versiones de 802.11. Y esto viene motivado, pues, sobre todo por la necesidad de poder escuchar esos mensajes con el Network Allocation Vector que comentaba antes. Si un señor conectado por 802.11b coexiste con otros más avanzados en la misma red, cuando estos envían sus mensajes con su Network Allocation Vector, este no va a ser capaz de entenderlos. Y entonces no va a poderse reservar el tiempo, ¿vale? Esto se puede resolver de varias maneras. Una de ellas es que cuando en este ejemplo Juan va a transmitir este mensaje, antes envíe un mensaje, ¿os acordáis? El request to send, el que era de la estación oculta. Pero claro, el request to send requiere una contestación. Este mensaje que estamos ahora pensando en enviar no requiere contestación, es solo para enviarlo en el lenguaje que Pedro puede entender, para que Pedro se anote el tiempo. Y entonces ese mensaje que en este caso envía Juan, como no espera respuesta, es ya directamente un clear to send, ¿vale? Digamos que él envía el que le hubiera contestado el AP. Suponemos que están en zona de cobertura, no es que haya problema de estación oculta, simplemente hay problema de comprensión. Y entonces Juan envía en el formato que Pedro puede entender el mensaje clear to send, diciendo lo que va a ocupar el canal. Y con eso Pedro ya se toma nota y se calla durante ese tiempo. Por eso
A ese tipo de mensaje se le denomina clear to send to self, a uno mismo. Es un clear to send que no va precedido de un request to send. ¿Vale? Y eso es una forma de mejorar la compatibilidad de 802.11b con los estándares posteriores. De hecho, si entráis en vuestra interfaz inalámbrica, donde habíamos dicho antes que podíais activar el request to send, clear to send, veréis, y eso es la situación por defecto, creo, hoy en día, que tendréis activado el clear to send to self, por esa compatibilidad con el 802.11b. En nuestra red sería más eficiente desactivar completamente esos mensajes, porque ya no juegan ningún papel. Aunque sí, que si de todas formas no se permiten las estaciones con los protocolos anteriores, no tiene sentido. Y a nivel de datos orientativos de rendimientos, lo que os decía antes de la velocidad, que es la mitad de la velocidad nominal, aquí tenéis unos datos sacados, ahora no me acuerdo de dónde, ¿vale?, donde os muestra en función de la distancia cómo va evolucionando la velocidad en diferentes estándares. Esto es un poco antiguo porque ya veis que no llega más allá de la A y la G, ¿vale? Pero este sería un B puro, cómo va bajando a medida que te alejas, porque va usando cada vez modulaciones menos eficientes. Este es un A puro, pero este número, por ejemplo, de 24,7 es el que corresponde a la velocidad nominal de 54 megabits. O sea, aquí no está escrita la velocidad nominal en cada caso, pero este corresponde a los 54 megabits y es un pelín menos de la mitad, ¿vale? Esta es la misma velocidad en G y veis que los dos van bajando, pero este más deprisa porque como es a 5 GHz normalmente tiene menor alcance y se debilita antes. Y como cosa curiosa, aquí tenéis... sí, perdón. Como cosa curiosa, en esta columna tenéis los rendimientos en una red mixta BG con el request to send, clear to send activado o con solo el clear to send to self activado. Entonces, cuando está solo el clear to send, como hay menos mensajes, el rendimiento es un poco mejor que con el request to send, clear to send, ¿vale? Pero en ambos casos el rendimiento es menor que cuando se trata de una red G pura, sin necesidad de compatibilidad con el B. Este sería nuestro caso, este o este, ¿no? Bueno, paso de largo. La siguiente es un poco más de lo mismo. Es cómo evoluciona el rendimiento de una red según la mezcla de G con B que haya, ¿vale? Existen diferentes maneras de configurar los APs. Esto ya lo paso de largo porque ya digo que el B ya lo tenemos deshabilitado. Y a nivel de los estándares más recientes, pues el tema también sigue la complicación en cuanto a la coexistencia de los nuevos con los viejos, sobre todo por el problema de la novedad de permitir canales de mayor anchura, canales de 40 MHz o incluso de 80 MHz, ¿vale? En estos casos puede haber situaciones en que tú tengas estaciones, algunas que soportan solo canales de 20 y se conectan con canales de 20 y otras que usan canales de 40 y unas escuchan a las otras pero en el sentido contrario no, o sea, las de 20 pueden no escuchar las transmisiones de las de 40. También aquí se soluciona con los mensajes clear to self, clear to send to self, ¿vale? O sea que he dicho una cosa antes que no es verdad, que podíais desactivar los mensajes clear to send completamente, pero no me acordaba de este factor, ¿vale? O sea que no los desactivéis. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede mejorar, también esto es un poquito críptico, el modo HT, ¿vale?, que no sé, supongo significa High Transfer, es el modo 811N. Y si quieres la compatibilidad con 811AC, pues tienes el modo VHT, que supongo que es Very High Transfer, ¿vale?, que sería con el 811AC. Y bueno, pues esto supongo que con el futuro seguirá complicándose, con nuevas opciones, con nuevas compatibilidades e incompatibilidades. Aquí tenéis un resumen de los diferentes tipos de tramas que hay en 802.11. Algunos los hemos comentado, otros muchos no, ¿vale?, de los tres grandes grupos, y hay, si pues
40, casi 40 tipos diferentes de tramas. Y esto es en buena parte explicación también de por qué el rendimiento decae tanto, ¿vale? Por tanto tipo de mensaje que hay. Bueno, lo de las capturas casi lo voy a saltar y ya solo un poco como curiosidad para terminar. Aquí tenéis una diapositiva, esta está sacada de mi router de casa, donde hay algunas opciones, por ejemplo, que puedes limitar el rendimiento solo a 811N, o sea, no compatible con los estándares anteriores. Este router no permitía 811AC, ¿vale? Entonces, esto está puesto en off, pero si sabes que todos tus equipos en tu casa son 811N o superior, pues esto lo pones en on y mejoras el rendimiento porque evitas la necesidad de mantener compatibilidad hacia atrás. Esto no lo hemos visto porque es uno de los tipos de intervalo de tramas, que no es el SIF ni el DIFS. El umbral de fragmentación, ¿os acordáis que decía? Pues está puesto al máximo, por tanto no va a haber fragmentación. El umbral de request to send, que está puesto por encima del tamaño máximo, por tanto no va a haber mensajes de request to send, clear to send. El intervalo con que se mandan los teams, esto no sé lo que es, borrado. El intervalo de los beacons, 100 milisegundos, y el número máximo de clientes que tiene configurados. Claro, tú le puedes poner, iba a decir cualquier valor, hay unos límites máximos, pero si, por ejemplo, innecesariamente le configuras aquí, en vez de 16, 32, pues lo que vas a provocar es que el team que envía el AP, cuando envía esos beacons, en vez de tener 16 bits, tenga 32 bits. ¿Vale? Porque contempla la posibilidad de que puedas tener hasta 32 estaciones asociadas. Si sabes que nunca vas a tener más de 16, pues déjalo en 16 o en menos incluso, ¿vale? O viceversa, si vas a tener más de 16, métete aquí y cambia esto, porque si no, no te va a ir, ¿vale? Esto es una limitación estricta que le dices, no admitas más de 16 clientes, no asocies cuando llega el 17, en la calle se queda, que es lo que nos pasa a veces en nuestra red, porque claro, estas cosas hay que poner unos límites. ¿Vale? Pues no sé si tenéis preguntas. Bueno, esta diapositiva era solo a modo de ejemplo de lo que es el guirigay que supone los documentos del 802.11. Cada nueva versión sacan el mapa de cómo van consolidando todos los anexos y tal en la nueva versión. ¿Vale? Entonces, bueno, algunos desaparecen, como estos de la crucecita. Pues ya hemos terminado, si no tenéis ninguna pregunta.